comunidad islámica sunita en Bolivia. Buenas noches, gusto tenerlos acá. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están viendo el problema que hay en la Franja de Gaza? Como todo ser humano, y más que todo como musulmanes también bolivianos, estamos con total repudio ante estos hechos que se están cometiendo allí en Palestina. El genocidio en sí no es ni siquiera una guerra, pues sabemos que el Estado Libre de Palestina en la actualidad no posee ningún tipo de armamento, ni un ejército, ni una fuerza aérea, ni un equipo terrestre en el cual puedan defenderse. En la actualidad, lamentablemente... ¿Por dónde están regados todos los palestinos? Lamentablemente muchos están saliendo de Gaza debido a los bombardeos constantes que están ocurriendo allí en Palestina. No hay un momento o hora específica en que puedan decir que, digamos, hay unas bombas, porque en cualquier instante caen bombas, lamentablemente que están utilizando químicos. Se han comprobado que están utilizando los más vetados en la actualidad, por ejemplo, los misiles de fósforo, ¿no? De fósforo blanco, que han sido repudiados hace muchos años por el Convenio de Ginebra. También se están utilizando en la actualidad y se han mostrado por muchos de los medios los famosos misiles con dardos de acero. Es decir, que en el momento en que impactan en la tierra, llegan a dispararse en diferentes direcciones y eso están matando a niños, a madres inocentes. A ver, Mansur, va para ordenarnos un poco en la contextualización del tema. Exacto. Jamás comete no sé, esta iniciativa, esta acción de estas 3 personas secuestradas, ¿no es cierto? Aparentemente esta es la gota que rebalsa el vaso, ¿no es cierto?, para que empiecen los ataques de Israel a los palestinos. A ver, ¿o cómo lo han visto ustedes? Sí, lamentablemente a veces hay una desinformación más que todo en esta parte del mundo, porque los medios en sí que están allá en el Medio Oriente dan otra información que es mucho más fidedigna, que lamentablemente lo sabemos desde hace más de 5 años, es decir, desde el año 2009. Ya han muerto más de 1.400 palestinos. En sí ellos se están defendiendo contra algo que va más allá de lo que es una simple guerra. Ellos están protegiendo sus tierras que han pertenecido a generaciones, de abuelo al bisabuelo, de miles de generaciones. ¿Qué es la Franja de Gaza? Que es la Franja de Gaza en Cisjordania, que lamentablemente están invadiendo a casas. Y ellos, los hermanos de Palestina y hermanas de Palestina también, se están defendiendo porque son sus tierras. Está en todo derecho cualquier ser humano que cuando alguien le invade, le roba sus tierras, que por derecho son de ellos y les roban, es su derecho defenderse. Es lo que está haciendo el pueblo de Palestina. Bueno, ¿y qué tiene que ver el grupo Hamas aquí? Lamentablemente... que no son pocos. ¿Cuántos son? Pocos. A ver, describir un poco cómo es la característica de este grupo. Bueno, lo que nosotros sabemos como musulmanes son grupos también del pueblo de Palestina. Son gente que se han levantado contra esa opresión. No son ningún ejército, es la misma gente de Palestina, pero que sí son obreros, son campesinos, son ingenieros, son doctores, que se están defendiendo sus tierras, a su gente, a su familia, lo más importante. Y es por eso que ellos se han levantado ante esa opresión del Estado sionista de Israel, que está cometiendo en sí un genocidio contra el pueblo de Palestina. No es una guerra, esto es un genocidio, y eso lo hemos denunciado este domingo, y lo han hecho a nivel mundial. Este 20 de julio que ha pasado, no solamente lo hemos hecho acá, lo hemos hecho en La Paz, lo hemos hecho en Cochabamba, en Santa Cruz, denunciando este genocidio contra el pueblo de Palestina, que los están matando, acribillando, no hay diferencia de edad, están atacando escuelas, están atacando hospitales, están matando a inocentes que están heridos. Este problema no es un problema de ahora, es un problema de hace muchísimos años atrás. ¿Cuál es el verbo del problema? Porque se han dado miles de negociaciones, de conversaciones, de intentos de pacificar toda esta zona, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, pero quisiéramos que nos recuerdes cuál es el tema principal, por qué esa imposibilidad de los israelitas, por qué la posibilidad de seguirlos atacando y la imposibilidad de ceder
a la petición que tienen los palestinos hace tantísimos años? Sí, si repasamos nosotros la historia, antes de la Segunda Guerra Mundial, musulmanes, católicos, cristianos, judíos, practicantes en sí, vivían en total armonía, vivían en total paz, pero lamentablemente desde el suceso, que también fue un genocidio allá en Alemania, que es la Segunda Guerra Mundial, muchos de los judíos emigraron por la persecución que sufrían también en esos tiempos hacia lo que es Palestina. Ahora, los acogieron porque somos como hermanos, somos como primos con ellos. No tenemos ninguna disvariedad en lo que es la creencia monoteísta con ellos, con los judíos y cristianos árabes. ¿Entienden? Y lamentablemente esto se incursionó desde en sí después del año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, sí, desde 1967, ustedes deben conocer la famosa Guerra de los 6 días, que comenzó y que lamentablemente desde esos tiempos la política del actual Estado sionista de Israel, en sí que es un Estado fascista, racista en sí, ha hecho que por intereses políticos y económicos oprimir a la gente y al pueblo de Palestina. No significa solamente que es una persecución a los musulmanes. Estos deben saber que también por historia el cristianismo, sus orígenes es allá en Palestina. Hay muchos cristianos árabes allá, palestinos, que también están siendo perseguidos, asesinados. Y es por eso que, por ejemplo, con los cristianos árabes allá no tenemos ningún problema. Los musulmanes convivimos en paz, pero lamentablemente en la actualidad el Estado de Israel está cometiendo el genocidio y que va contra los derechos humanos. Y uno de los datos en la actualidad, los Médicos Sin Frontera y la Cruz Roja Internacional no pueden realizar los trabajos de recuperar en sí los cuerpos donde han caído los misiles, gente que está muerta, no los pueden levantar porque en cualquier momento caen misiles y ellos no pueden cumplir su función, la Cruz Roja, los médicos. Y es por eso que denunciamos esto públicamente, este genocidio contra la gente y el pueblo palestino. Mansur, te vuelvo a preguntar, ¿cuál es el motivo esencial de todo este enfrentamiento? No de ahora, sino a lo largo del tiempo, Omar. Los sionistas tienen un objetivo, ¿no? Como son judíos. Los israelitas. Israelitas. Pero quien tiene la ideología, ¿ya? Son los sionistas, los que están invadiendo, los que tienen la ideología de invadir todo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiendo que la Franja de Gaza es una franja, es un lugar geográficamente muy poblado, de más de 1,5 millones de personas. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es recuperar Tierra Santa para los judíos. Es más que todo un pensamiento que se viene formando desde la Segunda Guerra Mundial, como decía el hermano, ya, que ellos tratan de recuperar esas tierras, porque no tienen una propia. Y a lo largo de los años han ido comprando tierras a los palestinos. Pero en un momento... ¿Quiénes viven en la Franja de Gaza actualmente? Actualmente... Este 1,5 millones, ¿por qué grupos de la sociedad están conformados? Católicos, judíos ortodoxos y musulmanes. Hay como unas 200 familias católicas que viven allá y que sufren lo mismo que sufren los judíos ortodoxos y los musulmanes. ¿Por qué? Porque esas son sus tierras en sí, ¿no? Y justamente... ¿Son las tierras de quién, Omar? De los palestinos. De los palestinos. Palestina era una tierra libre, ¿no? Podías ir, vivir allá tranquilamente, pero con este régimen sionista no puedes volver a lo mismo. Y bueno, esa es la esencia. Bien, Mansur, ¿qué se podría hacer? ¿Qué tendría que pasar para que esta tensión, porque son más de 600 palestinos en las 2 últimas semanas que han fallecido, ¿no es cierto? Ahora hemos visto hace poquito que han entrado a
a la sede de Al Jazeera, a la agencia Associated Press, ¿no es cierto? Hemos visto que han entrado. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo pacificar el lugar? Sí, lo que hacemos en sí un llamado en sí a toda la población y en sí a la comunidad internacional, a la ONU, a derechos humanos y también acá al defensor del pueblo, se pronuncien, pues están cometiendo un genocidio contra el pueblo de Palestina y lo que más pedimos es que intercedan y que pidan que paren esta guerra y que paren este tipo de actos que son lo más detestable en la humanidad, y es por eso que pedimos que intercedan la ONU más que todo, también derechos humanos, el Tribunal de Justicia Internacional, pues ellos son los medios más apropiados para que puedan interceder, y pedimos también que las personas o las gentes o presidentes de diferentes países, tanto de Latinoamérica como de Europa, se pronuncien ante estos hechos. La Unión Europea, pues queremos que pare este tipo de males, que es este genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Mansur, tú hablabas de la Unión Europea, los norteamericanos son aliados de los israelíes. Sí, eso lo hemos comprobado, eso lo ven uno cada día en los medios de televisión. Se pronuncian muchos de sus primer ministros de parte del gobierno de los Estados Unidos, se han pronunciado a favor de Israel, no lo han negado. En la actualidad, ni siquiera el actual presidente de los Estados Unidos se ha pronunciado, y es por eso que en la actualidad muchos de los grandes representantes, premios Nobel de la Paz, como la señora Rigoberta Menchú, muchos de los de América Latina, en sí premio Nobel, se han pronunciado en contra de este genocidio. Y lo hacen a nivel mundial. Por eso, como le repetía, lo hemos hecho no solamente aquí en Bolivia, se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Argentina, en Brasil y también en Europa, en diferentes partes del mundo. Y con lo que decía más que todo en Roma. Y uno de los datos que le puedo dar ahora, en la misma franja de Gaza se encuentra un misionero argentino que se ha dirigido con una carta hacia el Papa Francisco pidiéndole, y estas son sus palabras, es el señor Jorge, el párroco en sí, Jorge Hernández, párroco de Gaza. Él en sus palabras dice, desde su parroquia, Sagrada Familia, la gente está asustada y no puede ser de otro modo. Los misiles no entienden de ética ni de moral, no diferencian entre joven o anciano, cristiano o musulmán, varón o mujer, simplemente caen y destruyen. Cuando se escuchan los aviones y la posterior descarga de los misiles, experimentan una congoja interior muy grande, y algunos el alivio de no haber sido alcanzados por los mismos. Y siempre la constante pregunta, ¿hasta cuándo? El común de la gente no quiere otra cosa sino simplemente vivir sus vidas. Lo que pedimos a todos los responsables es que dejen a Gaza vivir en paz. 200 familias católicas que viven en Gaza se unen con las familias judías ortodoxas y musulmanas. Y actualmente hay 3 millones de palestinos viviendo en Latinoamérica. Absolutamente, sobre todo en la Argentina, que hoy día se han pronunciado, son más de 200.000 los miembros que viven en la ciudad de Buenos Aires, que han elevado su protesta ante el mundo pidiendo por favor paz en la Franja de Gaza. Les agradezco por darnos un pantallazo general de lo que está sucediendo. Mansur, Omar, muchas gracias por acompañarnos. A ver, vamos a esperar que en las próximas horas las cosas bajen, la tensión, las acciones de los diferentes líderes políticos del mundo bajen la tensión. Mansur, para cerrar. Dios mediante, esperamos eso sí, esperamos que se pronuncien también la UNASUR y los otros medios en que políticamente se pueden pronunciar para parar esta guerra en sí, y agradeciendo más que todo por tu apoyo y por la cobertura. También pedirles sí, invitarles este día viernes a las 4 de la tarde en la Plaza Villarroel, por segunda vez vamos a realizar una marcha pacífica contra lo que está pasando allá en la Franja de Gaza, en Palestina,
por todos los niños y niñas, ancianos y mujeres que están siendo asesinados. Y es por eso que estamos invitando, no solamente acá en La Paz, sino que también se pronuncien en Bolivia y en toda Latinoamérica y en el mundo. Mansur Omar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.